All right. As I mentioned, today is Como EM1, the first mencioné, workshop of the hoy es Unshackling el Freedom primer taller series. de This la project, serie de as aprendizaje. hopefully a lot of you El proyecto already de know, Unshackling Freedom is Project about a fight tiene que ver con within una the lucha economy, right? We know a de, lot of you already in communities across the eh, de, country, and maybe de even parar la around the vigilancia, globe, have monitoreo, been y sabemos que experiencing a través del mundo massive están rates, right, identificando la of expansión extreme monitoring, masiva surveillance, de and criminalization la of vigilancia, la criminalización de hopefully the nuestra expansion of comunidad the prison industrial complex that we y are trying to el sistema carceral que estamos tratando de luchar en contra freedom y is abolicionar. Y el proyecto de Unshackling Freedom to reduce es, or eliminate está community, listo para and we know poder apoyar a comunidades locales y sabemos que resources parte de la for comunidad political education, strategy es development, traer educación something política, desarrollo de estrategias, and this apoyo is para kind las of the comunidades process that locales. we hope Y to esto es run parte de through. este proceso que And queremos que participen con nosotros. the overview of today, how we're Y starting into like places like la información community general surveillance and EM communities, right? Where de hoy exactly vamos a hablar dónde está la vigilancia en nuestras and more comunidades, about, cuál es la what raíz is it, right? This y is like qué a es. 101 session that we're going to try to pack some Y sabemos que information esto es in about an una hour or sesión so. So it's not going to be super de una super hora, esto va a intense, ser but we just really want introductoria to start y to get this issue in the center of our work, right? queremos centrar And nuestro start trabajo the movement to abolish para hacer las poverty. conexiones para So crear un movimiento. all right, and ¿Ok? so Entonces, what we have coming up, right, entonces lo que tenemos próximamente, como dije, we're going to este es do el primero de una a second serie. workshop in Vamos a tener April un segundo taller en abril que va a estar for enfocado folks who have been en participating aprender las for personas que han years, right? estado haciendo esto en Learning about práctica some of por the años, interventions to the aprender strategies diferentes that we're estrategias trying out and that some of you might be interested y in para personas que quieran solicitar. doing this work in a Entonces, ¿cómo podemos hacer este tipo de where trabajo EM is con part un of the marco whole de system abolición of surveillance y saber que es parte incarceration de la vigilancia, repression that we haven't had encarcelamiento before, y entender que as a necesitamos todo society. el So marco part of that mientras avanzamos abolition este tipo de trabajo movement y is parte de esto challenging es la that. narrativa So we'll have a third workshop que retan este tipo de trabajo. Vamos a challenging that tener narrative un tercero en junio sobre reclamar en la narrativa qué está pasando con we can go to the next one. este proyecto. And this is so exciting. All of this work Y esto es is muy emocionante. Todo supported este by, trabajo like I mentioned, está we also have people who disponible. work on the ground Y hay for personas que han estado years haciendo and en have been práctica leading the way, y right, in terms of han estado liderando el providing trabajo protections of folks who are impacted by en, this issue. en las So personas que han we're estado, que excited son to say impactadas thank you for Unshackling por Freedom estos problemas. for helping Tenemos out un grupo with que bringing out están this ayudando con el desarrollo and de una serie resources to de help support folks talleres across the y country herramientas against para ayudar a diferentes what grupos is playing out here right now. And so luchar en contra. we're Vamos a excited darles to share reconocimiento more aquí. Entonces le about our queremos work. dar reconocimiento So Freedom to Thrive, a Freedom to you'll be Thrive, hearing from in a bit from a couple of their qui- folks. quien va My a people hablar right y un now, par de personas van a hablar ya mismo. Just Mi Futures Law, gente, Chicago Just Community Futures Fund Law, Fund, Chicago Community Illinois Fund Network for Fund, Pretrial Illinois Justice, Network for Community Pretrial Justice Justice, Exchange, Community Justice Action Center for Race Exchange, in the and the Economy, Action Center for Race in the folks Economy, like Kate Weisberg, y también Kate who is doing a Weisberg, lot que está with her work as apoyando well in con su terms of trabajo también en legal justice. investigación So y trabajo it's very legal. exciting to be part of this Entonces, project, es and muy we emocionante ser hope parte de este that this proyecto squad y esperemos continues to be que a space asegurarnos that we que turn to, este and grupo puede organizations ser can turn to un for grupo de support, apoyo and developing y campaigns desarrollar diferentes against EM campañas in our para communities. luchar en contra el griete en nuestras comunidades. All right. And so now I'm going to pass it over to Entonces, ahora se lo voy a my pasar homie Emmett to go into a la sharing a amiga little bit Emmett about what's para compartir un been poco executed. sobre qué So hemos estado and escuchando surveillance in our el communities and some aparato of de the vigilancia en nuestras comunidades. what surfaced during all that. Okay. Thanks, Danny. Hi, everyone. Muchas, Emmett muchas Sanders. I'm a gracias, researcher Danny. working Yo on this project. soy investigador del proyecto, lo estoy haciendo por par de So, tiempo. how EM Entonces is voy a entrar en los impacting EM. detalles. So, Entonces, ¿cómo estamos EM impacts in our community llegando a nuestras is comunidades? seen as like one
esto se manifiesta en nuestras comunidades de muchas formas. Por ejemplo, emigración, y se expande en la aplicación y el uso de todas estas categorías, pero particularmente en el momento ha contribuido a mucha expansión masiva, y muchos ejemplos de esto son, por ejemplo, 60 personas en el 2016 y ahora 1,600 después del 2021. Y más de 4,000 personas después del 2021, o sea, se ha expandido. Y estas categorías aquí aún tienen preocupaciones únicas, coinciden mucho en términos de quién tiene ingreso, quién tiene ganancias. Y esto impacta a nuestras comunidades de color, comunidades negras, y están afectadas bastante con los grilletes electrónicos. Y aunque los patrones han cambiado, no han cambiado nada, han recreado y han empeorado las situaciones y las diferencias raciales. Y si pueden ver, 43% de personas que tienen grilletes electrónicos son personas negras. En la población de la comunidad negra, solamente 5% de la población. Y lo vemos por todos lados. Entonces, sabemos que muchas personas usan la reforma política. Sabemos que hay mucho para controlar los servicios sociales, como es una forma de control social para interrumpir este tipo de cosas. O Steven Donziger, que es un abogado ambiental, que le pusieron un grillete, era como un tipo de reparaciones por su trabajo de derechos indígenas que estaba haciendo. Entonces vimos uno de los patrones, uno de los temáticas que encontramos en la encuesta. Hay dos preocupaciones para las personas llegar. Entonces la tecnología y la fianza, ¿verdad? Porque esto se está usando, por sus siglas en inglés se llama EM, que son los grilletes electrónicos. Y vienen de los grilletes del tobillo a ponerlo en las aplicaciones del teléfono inteligente. Vemos también sistemas de reconocimiento del frasco, y esos son diferentes formatos de encarcelamiento. Y son áreas de claves de preocupaciones, temas de migración, de población. Y quería también destacar y algunas personas estaban pensando en la carta del juez o diferentes formas que tenemos que pensar en el gobierno local, el uso de grilletes electrónicos y la falta de los procedimientos legales. Otras personas dijeron cómo puede afectar el IEM a diferentes trabajos organizativos del sindicato, porque el IEM está hecho para cambiar los movimientos y el control social. Entonces también teníamos el hiperuso sobre eso como una alternativa al cancelamiento, que pensamos que los grilletes no son algo alternativo, son una otra forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos jugar en contra del cancelamiento? Y muchas personas también aquí están buscando estrategias informativas. Entonces, una de las cosas que es importante decir es parte del aparato de vigilancia. Cuando vemos al encarcelamiento electrónico, el monitoreo electrónico, niega la libertad y propaga estos sistemas de opresión que están en todos lados. Y aunque se desarrollan estas nuevas tecnologías, es parte de una cadena de
de control que tiene sus efectos en las comunidades de color, las comunidades negras. Se lo voy a pasar a Danny de nuevo para hablar un poco más sobre el resto del tema. Muchas gracias, Emmett. Y vi muchas reacciones cuando estabas compartiendo y yo creo que estamos sintiendo la energía en este espacio virtual y yo voy a dar un poco más de información sobre qué viene próximamente. Vamos a hablar un poco sobre la vigilancia. La vigilancia no es nueva, ¿verdad? Vemos que es una vigilancia y criminalización de largo plazo y desde el comienzo de este país. Y también sabemos que ha tenido muchos cambios a través del tiempo y es muy importante para nosotros para saber las raíces, para poder organizar en contra, ¿verdad? Mientras se expande. Y lo próximo que vamos a tener es cómo podemos aprender de Freedom to Thrive y la primera parte es la Community Justice Exchange y de ahí nos van a ayudar a aprender de cómo funciona el monitoreo electrónico, quién tiene ganancias con esto y cómo impacta nuestras comunidades a personas individuales. Y si tienen algunas preguntas, pueden compartirlo en el chat y vamos a tener tiempo después de estas próximas secciones para preguntas y respuestas. Y por favor, sigan dándole buena energía y reacciones a diferentes personas en el chat. Yo sé que los ponentes van a estar muy felices de verlo y recordatorios que si tienen alguna necesidad de acceso o tienen algunos problemas con la interpretación, déjenos saber y le podemos apoyar. Y con eso se lo voy a pasar a Pilar, quien va a compartir la historia sobre el monitoreo electrónico. Muchas gracias, Danny. Muchas gracias a todos. Me llamo Pilar White, soy directora de Community Change y somos un movimiento nacional que está apoyando a diferentes grupos que luchan en contra de detención y diferentes tipos de vigilancia. Yo estoy en los territorios y estoy muy feliz de estar con este grupo y quiero hablar un poco sobre la historia del monitoreo electrónico. Y Danny ya dio un poquito de la introducción a la introducción de cómo queríamos enmarcar la conversación de hoy, con un poquito de más información fundamental de cuando las personas aprenden sobre el monitoreo electrónico, piensan que es algo nuevo, ¿verdad? O piensan que es algo que acaba de ocurrir y cómo podíamos arraigarnos en la historia de esto tan desa- desafortunado, de la repetición de la violencia. Entonces vamos a arraigar toda nuestra conversación en entender que el monitoreo electrónico eh, estamos hablando de la vigilancia y estamos hablando sobre el contexto del capitalismo racial. Mucho tiempo y del control de Estados Unidos de la mayoría de personas negras, indígenas y de color. Y eso va a surgir mucho mientras discutimos todo esto. Entonces, dos de personas que pensadores en esta área, y no lo voy a poner en sus lecturas en el chat, pero realmente cautiva esto, son Ruha Benjamin y Simone Brown, que han escrito muchísimo sobre la supervisión de masas y estas cosas. Y lo que nos queremos arraigar en estas cosas que hablan es realmente pensar empezar en la historia de la supervisión de masas y escribe Ruja Benjamin su trabajo es que las nuevas tecnologías refuerzan la supremacía blanca y las desigualdades desde hace mucho tiempo. Básicamente estaba hablando de estos ejemplos de San Francisco, por ejemplo, donde pensando sobre ese continuo, ¿verdad? De cómo la inequidad se reproduce constantemente. Y Simone Brown, quien vamos a compartir unos vínculos sobre sus trabajos, habla muchísimo y es relevante para nuestra conversación sobre cómo, sea cual sea la tecnología de la época, hemos visto cómo se utiliza para vigilar y controlar. Así que el monitoreo electrónico y las cosas que vamos a hablar son como la tecnología actual, pero no es algo nuevo, es lo que se está actuando en el momento. Así que esas son las cosas que van a surgir en el momento, en los próximos 8 minutos, ¿verdad? Que voy a compartir. Próxima diapositiva. Entonces, tengo el privilegio de tratar de condensar
cientos de años de historia en los próximos, hay una gente que se está uniendo em, en el chat, así que es bien una conversación basada centrada en el Estados Unidos. eh, pero si realmente pensamos en, en la historia, esto nos ayuda a arraigarnos que lo que es el monitoreo electrónico. Entonces, en los 1700 se utiliza, ¿verdad? Estas son básicamente citas, las leyes de linterna, ¿verdad? Y Simone Brown ha escrito muchísimo de que esta era la tecnología de esa época. Las personas esclavizadas negras, personas indígenas, personas de raza mixta, se les requería, especialmente en Nueva York, de caminar. Si caminaban de noche, tenían que caminar con una linterna para poder identificarse y se les prohibía caminar con personas blancas. Así que eso es un tipo de vigilancia, ¿verdad? Eso era, la linterna era básicamente el monitoreo electrónico de aquel entonces. Entonces, Simone Brown y Ruja han escrito sobre esto, ¿verdad? Estos códigos de esta historia malísima de lo que se llamaba los códigos de esclavitud en los siglos XVIII y XIX sobre leyes y códigos que restringían y controlaban el movimiento de las personas esclavizadas. Eso también era un tipo de vigilancia y control. Cuando lo piensas, ¿verdad? Como precursores al monitoreo electrónico. Y luego, después de la guerra civil hasta la reconstrucción, tenemos, ¿verdad? En las leyes de Jim Crow, lo que mucha gente, por ejemplo, Color of Change tiene una serie visual muy buena sobre los códigos negros, y eso se puede compartir en el chat, que realmente creó otro tipo de vigilancia, la restricción de movimiento. Estaba muy conectado de asegurarnos una fuerza laboral muy barata con estos códigos negros, estas leyes, ¿verdad? Así que esto fue un tipo de vigilancia, era como el monitoreo electrónico de aquel entonces. Entonces vamos a movernos a esta era reciente de lo que es el encarcelamiento masivo y hablar de cómo las nuevas tecnologías o las próximas tecnologías también pues influyen en el arresto domiciliario y esto. Entonces, vamos a hablar sobre esta historia con dos líneas de tiempo entrecruzadas y realmente mantener en mente que las citas iniciales de Simone Brown y su trabajo, ¿verdad? Es que donde sea que esté la nueva tecnología desde el tiempo, siempre va a evolucionar. Entonces, se convierte en una manera de control y supervisión. Entonces, vamos a hablar de dos hilos históricos que nos llevan al día de hoy y la utilización masiva del monitoreo electrónico y de vigilancia. Una es la evolución del arresto y el confinamiento domiciliario como parte del sistema de punitivo, y el segundo, la normalización y desarrollo de los servicios preliminares al juicio como mecanismo de supervisión. Y como mencionó Dani, esto es como este marco como algo positivo, así que vamos a hablar de esa línea de tiempo antes de pasárselo a nuestras camaradas. Entonces, viendo a la historia de arresto domiciliario, estos son básicamente los últimos 70 y pico de años. Entonces, en los años 60, habían dos hermanos en Harvard, los Gables, y se enfocaban en la supervisión de personas en el sistema de menores, y básicamente nos pone en shock que estén utilizando el monitoreo electrónico en personas jóvenes, pero ese primer experimento en Harvard fue en el sistema de menores, y fue concebido como esta manera de controlar de forma paternalista, y que va a ser una manera de que la gente joven pues, se presentara, ¿verdad? A los centros de supervisión o la corte. Esa es la primera vez que vimos este monitor electrónico como lo conocemos ahora. Eso llevó o se unió en los 70 y los 80. Vimos cómo creció el arresto domiciliario como forma de castigo, el sistema de punitivo del Estado, ¿verdad? Y esto es importante porque en el arresto domiciliario y el confinamiento domiciliario se estaba desarrollando. No había manera al principio de realmente hacer cumplir eso, de decirle a alguien, tu probatoria es esto, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, lo vemos como el monitoreo electrónico y se juntan. Entonces, a mediados de los 80, 42 estados ya habían tenido
un programa intensivo o piloto de arresto domiciliario, y en el 86 el programa federal de libertad condicional establece el programa de confinamiento domiciliario. Así que eso fue un punto de cambio en los principios de los 80, ¿verdad? Mediados de los 80, este incremento y la disponibilidad de esta tecnología. Entonces, después vemos esta explosión, y esto es muy importante para nosotros que lo tengamos en mente, que la tecnología, que es lo que es la ejecutora, ¿verdad? De ese sistema punitivo, que es como para buscar maneras de vigilar y castigar a las personas. No era sobre el dispositivo como tal, pero necesitaban algo que le ayudara a hacer cumplir, ¿verdad? A ejecutar este arresto domiciliario. Así que en el 88 habían 2.300 dispositivos, y para 1998 había 95.000 dispositivos. Y estoy segura de que Emmett y James y Danny van a poder añadir más en el chat o comentarios de cuáles eran los números. Esto es un número monumental. Eh, Mientras la tecnología estaba, ¿verdad?, puesta con el confinamiento. Así que para movernos a la próxima diapositiva. Entonces, pensando sobre la expansión de el arresto domiciliario, está todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Hemos empezado a creer y en creer en este trabajo organizativo, ¿verdad? Que tenemos que verlo como una expansión de la supervisión, porque mientras la supervisión se estaba estableciendo como la norma, había manera de que esta expansión de que este confinamiento vecindario permitiera esta tecnología para realmente entrar. Entonces, yo espero que esto no sea muy pequeño para que lo vean, pero esto es una línea de tiempo desde los 60 hasta ahora, de cómo esta expansión masiva del aparato de supervisión de monitoreo electrónico y otras herramientas se podían utilizar. Entonces, en el 61, el primer programa de servicio de preliminares a juicio en el Instituto Vero, que se llamaba el Manhattan Bill Project, que tenía la primera herramienta de evaluación de riesgos, y luego se asignaba algún tipo de supervisión. Luego tenemos múltiples leyes federales. Muchas de estas cosas se dieron durante los años de Reagan, pero en momentos precursores en los 60, donde la Ley Federal para Reforma de Fianza establece en el 66 la idea de que si vas a dejar a las personas en libertad, tenía que ser la menos restrictiva, ¿verdad? Esto es un término importante para tener en mente con la explosión del monitoreo electrónico, y había un programa piloto de servicios preliminares a juicio. Muchas veces había confusión, ¿verdad? Vemos personas que hacen exigencias para servicios preliminares a juicios como si fuera libertad, en vez de entenderlo como bajo el control que pone sobre las personas. Puede ser un vehículo para que sacar algunas personas, pero hay un vehículo para el control. Entonces, los federales dieron mucho dinero para comenzar estos servicios y entre servicio preliminar, ese es uno de los primeros programas pilotos. Entonces, en los años 80 tuvimos una ley que expandió el sistema federal, y luego en el 84 hubo una ley de reforma de fianza que cambió las regulaciones sobre el análisis federal. Realmente establece para lo cual es alternativas al encarcelamientos y la supervisión comunitaria. Eso se delinea como una meta dentro de la reforma. Estamos comenzando a ver formas menos restrictivas, alternativas al encarcelamiento, y estamos viendo ese trabajo base que se está planteando. Entonces, cuando vamos al presente, tenemos todos tipos de litigios reformistas, de políticas reformistas, que se basan en, en lo que es la supervisión masiva, como la meta es tener condiciones más resistentes, pero que es un paso hacia cierta libertad, pero no es exigir la libertad. Y lo que vemos es que lo que dijo Emmett en su punto al principio, es que vemos
un incremento masivo en el uso del monitoreo electrónico porque ahora hemos facilitado la utilización de metodologías menos restrictivas, ¿verdad? Entre comillas, así como una solución. Así que mi próxima diapositiva. Entonces, mientras se lo paso a nuestras camaradas, quería realmente resaltar que estos temas, ¿verdad? Mientras estamos hablando de cómo se está utilizando en el día a día y cuáles son las experiencias de las personas en sus familias, que no es monitoreo electrónico, como está hablando en los espacios de la migra o las grietas de tobillo. Es una larga historia, ¿verdad? De, es lo último en el largo linaje en la historia de control social bajo el capitalismo racial. Y si pensamos la tecnología como el ejecutor de de estas formas de castigo, ¿verdad? Y control que están en constante evolución. Y yo sé que Jay va a hablar de esto, y que realmente tenemos que realmente estar muy claros en entender que aunque en el momento las alternativas al encarcelamiento o condiciones menos restrictivas sonaban bien, sonaban mejor que lo que estaba pasando, lo que ha pasado y cómo no sabemos lo que realmente es la libertad bajo supervisión o restringida y que el monitoreo electrónico no es eso, es una forma de eso. Y esperamos hablar de esto como servicio a esto, así que se lo voy a pasar a la próxima persona, que es Jay. Gracias por eso. Entonces, antes de ir, yo soy Jay, soy organizador digital con Freedom to Thrive. En el caso de que no nos conoce, trabajamos para construir un mundo de la seguridad. Significa en invertir en las personas del planeta y acabar con el sistema punitivo criminal y de inmigración. Y también quiero decir que el personal que es de todas partes de la costa este, estamos en la tierra de Nape y las tribus confederadas y con muchas otras tribus y también reconocemos el trabajo de las personas negras esclavizadas, que su trabajo fue robado a través del mundo, ese trabajo, así que quiero mostrar eso. Y quiero, ¿qué es el monitoreo electrónico? Y yo sé que ya lo hablamos, imagino que ya lo saben, pero para reiterar, es una forma de encarcelamiento digital, a menudo en forma de pulsera o grillete en el tobillo, que puede monitorizar la ubicación, el nivel de alcohol en la sangre o el aliento de una persona. Y se utilizan actualmente como condición para la libertad provisional o supervisión posterior a la condena, como la libertad condicional o bajo palabra vigilada. Y esta utiliza esta estrategia para reducir la población carcelaria y penitenciaria. Recientemente, la aplicación del monitoreo pues, se ha ampliado para incluir a menores, a personas acusadas o condenadas por conducir a los efectos del alcohol o por violencia doméstica, inmigrantes en espera de juicio y personas adultas en programas de droga y muchas otras casos. Es el punto que se está utilizando. Así que si quieren en la próxima diapositiva. Y aquí algunos de los tipos del monitoreo electrónico, conocemos los diferentes tipos de grilletes y que rastrean el movimiento de la gente en vivo, también unas frecuencias de radio, unos aparatos que saben si las personas están en sus casas o no, hay aplicaciones de los teléfonos que rastrean a la gente, en la data biométrica y también la seguridad del aeropuerto, que también hay un monitoreo de redes sociales, micrófonos, también hay todo tipo de monitoreo electrónico, no solamente los grilletes. Entonces,
esta diapositiva se supone que voy a demostrar que todas estas compañías de seguridad están buscando diferentes mercados, así hacen su dinero. Entonces siempre están vendiendo todo como la seguridad de, de las, siempre están buscando otra forma de hacerlo nueva. Y entonces la tecnología básicamente está usada para oprimir a la gente. Cualquier tipo de tecnología del momento está tratando de reforzar estas estructuras de desigualdad. Entonces, para ellos, las nuevas formas de que este sistema racista hace daño es solo un mercado nuevo, lo ven así, lo ven como una nueva forma para hacer dinero, de las diferentes formas para oprimir a la gente. Entonces, vamos a la próxima diapositiva. Entonces, sí, problemas con monitoreo electrónico es el perpetuar la discriminación racial. Todas las personas de color están mucho más expuestos a el monitoreo electrónico y es mucho peso en las personas que ya son vulnerables y cambiar el costo al encarcelamiento del gobierno a la gente. Entonces, eso es lo que les deja, en un momento tú solamente puedes tener cierta gente en las cárceles, pero si lo puedes sacar de la cárcel, tú puedes poner a todas las personas, te puedes dar un grillete a todo el mundo, pero no puedes poner todas las personas en este país en una cárcel. Y también viola la privacidad. Muchas jurisdicciones no tienen ni regulaciones sobre esto. Estamos rastreando toda esta data, no sabemos para qué lo están usando. Las oportunidades son infinitas para este tipo de explotación. Perpetúa la discriminación racial. Entonces, tienen estas zonas de exclusión que segregan a las ciudades. Son casi como que la práctica discriminaciones y diferentes tipos de discriminaciones. Entonces, próxima diapositiva. Sí, unos regímenes de arrestos de la casa, de hogar, que no dejan que las personas puedan ir a los trabajos. Si ven que tienes un grillete, tal vez no van a querer contratarte. Limita oportunidades, entonces si las personas se sienten avergonzadas o no quieren ir en las comunidades, limitan mucho en lo que necesitan las personas para ser parte activa de su comunidad. Y las personas, si te sientes que te van a juzgar porque tienes un grillete en tu tobillo, pues no vas a necesariamente buscar el apoyo de la comunidad que necesitas para poder vivir tu vida. Entonces, también niñas tener estos grilletes también. Y para mí es como que no me lo pueden imaginar. Y estos aparatos no son perfectos para nada. Y a veces ni funcionan. Y me acuerdo leer un artículo que estaba hablando sobre esta abuela. Tal vez tenía como 60 y pico de años, casi 70. Ella estaba haciendo clases por la noche y su grillete no la tenía en sus clases de la noche, tenía en otro lugar, como que no funcionó y la policía llegó a su clase y la avergonzaron y casi la llevaron a la cárcel porque este aparato no estaba funcionando y esto pasa casi todo el tiempo. Y mencioné también que no es mejor que la cárcel, solo es otra forma de encarcelamiento. Entonces, esta imagen lo enseña, ¿verdad? Vamos a decir que las personas con verde y amarillo son los familiares. Y entonces hay esta separación que pasa. Están incluyendo estas personas. Ahora estas personas también están monitoreadas porque están en una casa que se monitorea a las personas. Entonces hace un monitoreo más amplio en vez de pues sacar las personas que las personas estén afuera. Próxima diapositiva. Ok, entonces aquí pueden ver, es increíble, en verdad, de menos de 100,000 a más de
personas en estos programas alternativos de detención que en verdad son grilletes de tobillo y son son muchas personas, más de 3 veces las personas que hace 3 años. Y las personas hablan sobre las políticas de Trump, ¿verdad? El tiempo de Trump, pero cómo pueden ver con sus propios ojos que lo que aumentó fue durante la administración de Biden. Entonces, eso es algo importante para mantener sus conciencias. Próxima diapositiva. Entonces, con esto, yo traje esta imagen, esta tabla gráfica, porque hay una tendencia que las personas vean estos detalles y piensan 61% de las personas no tienen un récord criminal. Esto es horrible, no deben ser vulnerables a esto, pero esto es una economía falsa. Políticos actúan como si la criminalidad es algo, sueña tu moralidad, si eres buena persona, mala persona, pero sabemos que los actos más no morales son básicamente legales, genocidio, la esclavitud, esto eran todo legal dentro de las políticas, las leyes de Estados Unidos, que están basadas en la supremacía blanca. Entonces, lo que es criminal está basado en el racismo. Y hasta entrar o no poder entrar, estaba enforzado como un crimen, es algo que un supremacista blanco es la persona que fue autor, y lo voy a enseñar, poner en el chat, pero básicamente hay un post de Washington, un artículo de Washington Post, y no que me gusta, pero que no vi algo alternativo, que habla de lo creado, las políticas nuevas que se han creado, que son literal sobre la supremacía blanca, que estaban en contra de la educación blanca. La educación, perdón. Entonces, sabemos que tal personas que son enfocadas, son el objetivo para los procedimientos legales y criminales. Sabemos que el sistema no es justo. No importa que alguien tiene un récord criminal o no, esto no es como que determina que merecen un grillete de tobillo. Entonces, y también quiero nombrar que no sé si alguien aquí es parte de una organización o de altos están escribiendo sobre los inmigrantes y querían compartir este recurso de humanizar a los inmigrantes y no enfocarse en criminalización y saber cómo los sistemas se enfocan en personas específicas y no tienen esa retórica de los inmigrantes buenos y malos. Entonces, vamos a la próxima diapositiva. Y aquí hay muchos de los jugadores principales. Y uno de los más conocidos que yo no puse aquí, que no lo di cuenta, es Lexus y Nexus. Y ellos son lo peor, nos da mucho miedo, ¿verdad? Ellos organizan mucha información con los sistemas de seguridad del aeropuerto y trabajan con la migra y monitorean las redes sociales, tratan de crear este perfil de una persona. Y entonces hay una carta que se están escribiendo abierto sobre Lexus y Nexus que voy a compartir al final, pero quería mencionarles porque no tengo una diapositiva específica sobre ellas, pero si podemos ir a la próxima. Entonces, aquí una de las personas que se benefician mayormente sobre el monitoreo electrónico, muchas de estas compañías, empresas, la están comprando y eso cambia bastante y es muy intencional porque lo hace difícil entender y hacer cómo se está moviendo el dinero, cómo todo está existiendo. Y otra cosa es que está basado y que habla mucho sobre la conexión de la parte de ahí y el sistema criminal, justicia aquí, carcelar, están conectados y están haciendo un programa ahora mismo. Y todos estos países tienen estos contratos y mucho cabildeo que están luchando a su favor. Y próxima diapositiva. Entonces, otra es
se llama Civic Corps, y ellos lo- dan alternativas con intercambio por un gasto, un cobro bien alto. Y esta es una muy grande también, que él mencionó también. Y hicieron mucho trabajo sobre asegurar fianza para inmigrantes. Lo demandaron, mucha gente les demandó porque son terribles, cobran $600 y después un cobro de $20 mensual. Y hay como que muchos acuerdos que tuvieron que hacer, y trabajamos con el Becky Chaco Coalition para pasar una ley para atender este tema directamente. El grupo GEO es otro de los grupos vía Incorporated, son un subsidiario. No solamente trabajan los clientes, pero también el reconocimiento de rastro. Y hay una demanda por un labor forzado, porque tenían una ganancia sobre el labor forzado, que básicamente es de la esclavitud. Y hay como 4,000 personas en esa demanda, y de seguro hay más personas. Entonces, próxima diapositiva. Sé que estoy hablando, cubriendo la información bien rápido, pero están también en el chat. No sé si tenemos tiempo, no creo que tenemos tiempo para ver el video, lamentablemente, pero lo puedo poner en el chat también. Entonces, esto es otra compañía, Numerex y Sentinel Servicio Sentinel, que también fueron parte de un estudio que Human Rights Watch les expuso. Y próxima diapositiva. Entonces, hay una empresa bastante grande y que se benefician de los grupos, los planes de teléfono, y son bastante nuevos. Y no es un video de YouTube, hay una pregunta sobre el video. Yo lo descargué de su página web, de su sitio web, y lo creo que como un video de Google. Entonces, próxima diapositiva. Gracias por hacer eso, Danny. Y estaba mencionando que estábamos, el Break the Shackles Coalition, estábamos con un proyecto de ley que se llama Stop Immigration Bond Abuse Act. Y esta es una de las cosas que hace. Y como he dicho anteriormente, básicamente los inmigrantes están en estos contratos, están mintiendo y están forzados a pagar $200 al mes, que es muchísimo para todos, y especialmente personas que tienen que pagar abogados y sus familias. Y eso también pasó. Entonces quería también compartir en el chat sobre el LexisNexis, que hay una carta abierta y pueden leer un poco más sobre cuán terribles son. Y si quieres firmar la carta también o la petición, hay algo que puedas firmar. Pero en lo que quiero pasárselo a Rim, y es fácil yo decirle esto, esa empresa terrible hace esto y hace lo otro, pero no estamos hablando sobre la experiencia personal, sobre el monitoreo electrónico. Yo no te puedo decir hasta eso si no lo ha experimentado personalmente. Es importante escuchar directamente por el daño. Thank you, Jay. Unfortunately, I did 15 years incarceration. 5 years of that incarceration was Yo being hice 15 años de encarcelamiento, y cuando me dejaron ir básicamente después de unas apelaciones, se me dio un grillete de tobillo y yo usé este grillete por 18 meses. Es el sentido falso de libertad que todos estamos buscando, esa lucha de salir de la prisión.
Después tengo que lidiar con este monitoreo del grillete, ¿verdad? La gente me mira en público porque tengo un monitor de un grillete de tobillo y quieren saber qué es lo que yo hice mal. Y básicamente es como estás como que en la cárcel o estás como en esa línea, en ese límite raro. Entonces ir al público con mi hija y se me olvidaba cubrir el grillete, me lo cubrían ellas porque sabían que siempre lo cubría, ¿verdad? No quiero que mucha gente me esté mirando y me esté mirando, ¿verdad? Y lidiar con eso, estoy memorizando día a día, ¿verdad? Y en televisión ve actores, raperos, esto es algo que se está normalizando, pero es un sentido falso de libertad donde no puedes viajar como tú quieres viajar. Y desde que ya gané mi caso y me quitaron el grillete, pues me he estado moviendo más, tengo un diferente sentido de libertad. Así que el aspecto mental y el estrés del grillete, de tobillo, que te ponen, no tienes libertad de trabajar, de viajar. ¿Tú quieres ir a una entrevista de trabajo con ese grillete? Em, Ayudé. Eso fue una de las situaciones más difíciles que ayudé a un amigo a abrir una cuenta de banco para que le quería ayudar para abrir su cuenta de banco y tener un grillete cuando entras a un banco para abrir una cuenta, ¿verdad? Y que te miran mal, como que tú estás haciendo algo mal, ¿verdad? Porque como ese sentido de culpa de que tú hiciste algo cuando tú no has hecho algo. Y eso me causó estar más deprimido, eh, lidiar con el aspecto médico del grillete y con la migra, que no me lo quitaran cuando fui a ver al doctor, cuando yo vaya, cuando me fueron a hacer un MRI, no me podían quitar el grillete para eso, así que lidiando con eso, con estas diferentes organizaciones como BI y GEO que están promoviendo esta forma diferente de encarcelamiento. Yo puedo decir que soy un experto en estar en encarcelamiento porque en los últimos 3 meses es el único tiempo en mi vida, bueno, en periodo de tiempo, ¿verdad? Que siento que no he estado encarcelado en los últimos 17, 18 años. Y ahora eh, se me ha otorgado algún tipo de supervisión a cierto nivel y cuando te quitan el grillete, quieren monitorearte por el teléfono. Entonces hay diferentes niveles diferentes de monitoreo electrónico que he tenido que lidiar con eso y escuchando a mis amistades, la gente ha estado en su casa por 3 años y ya tienen todavía el grillete y todavía tienen que lidiar con la vigilancia, la supervisión. Y eso es algo bien difícil, bregar con eso. Es como una libertad de mentira. Es algo muy difícil de aceptar sabiendo que la libertad está fuera de la puerta, pero no tienes la misma libertad que todo el mundo que está en la calle. La misma gente con la que tú quieres estar en comunidad te van a mirar diferente por lo que tienes en tu pierna. Hay gente que tiene 2 monitores electrónicos, ¿verdad? De tobillo. O sea que es un sentido de culpa. Es como tener básicamente el uniforme de la cárcel. Y entonces son cosas que yo quería compartir. No tengo mucho tiempo para compartir todo lo que quiero compartir, pero antes de pasárselo, soy básicamente, esta es una pasantía con Freedom to Thrive y ellos me ayudaron con mi campaña para mi liberación y desde que he estado fuera, pues he estado ayudando con alguna de estas diferentes formas de detención eh, y compartir mi experiencia, mi estrategia y compartir mi voz en temas que básicamente quizás no tengan una experiencia personal. Se lo voy a pasar a James. Gracias a Karim. Yo soy James Kilgore de Media Justice y yo
Estoy aquí para escuchar preguntas, en particular. Gracias a todos y también gracias a Karim por compartir su historia. No sé si tienen algunas preguntas o comentarios que quieran contribuir a la programación de hoy. Vi una pregunta en el chat, está en español, así que la voy a leer en inglés. Y entonces Beatriz pregunta, hay personas que han estado en libertad, pero aún están esperando respuesta de la Junta de Inmigración, Cuarto Circuito, y aún tienen que ir para, por años han tratado de tener que les retire el aparato de sus tobillos. ¿Hay tácticas o estrategias efectivas para que se retiren de manera pronta o materiales donde aprender más sobre cómo navegar estas condiciones? ¿O existen demandas colectivas basadas en el daño físico, económico, social, emocional que esto genera, o existe esa posibilidad de interponer estas demandas en cortes federales? ¿Alguien quiere responder a eso de las personas que han presentado en el grupo? James, this is Pilar. James, esta es Pilar. No sé dónde está mi pantalla, pero puedo compartir unas cosas en el chat. No puedo contestar todas las preguntas de Beatriz, pero la gente de Mi Gente y Just Future Law han creado un recurso en cuestión de extensión de inmigración para las personas que están teniendo apelaciones en cuestión de casos individuales de incidencia en programas de vigilancia, y hay unos materiales adicionales que podemos compartir en el chat para pensar en particularmente del sistema migratorio y las exigencias sobre rechazar la alternativa a la detención. Es una pregunta en el chat de la rechazar, de que no hay otra alternativa, que la demanda, la exigencia es la libertad. Así que no sustituir un programa con otro es aceptable. Así que voy a compartir esas cosas en el chat. ¿Alguien más quiere añadir? Yo puedo compartir unos cuantos comentarios porque yo creo que es bien importante que resaltes el tema de los daños físicos que hacen estos grilletes, pero virtualmente estos no se han probado en cuestión del daño físico que le hace a las personas. Para quienes hemos estado trabajando en este campo por mucho tiempo, hemos tenido decenas y decenas de personas que nos envían fotos de sus piernas con estas infecciones masivas. Cuando van al tribunal, simplemente se le dicen que se pueden quitar el monitor en el lado izquierdo al lado derecho, que obviamente eso pues obviamente riega la infección a la otra pierna. Así que la Escuela de Derecho Cardoso hizo una encuesta, la única encuesta que yo he visto de inmigrantes que están en monitoreos electrónico con grilletes, y encontraron que 70% de las personas dijeron que había algún tipo de un daño físico de estos dispositivos. Así que esto es un área que realmente no se ha explorado en los tribunales y de movilización, y es algo que deberíamos estar viendo, especialmente en el sistema federal, bajo la migra, donde sí es una jurisdicción, una compañía, un contrato, y un poco más fácil de argumentar, ¿verdad? Con muchos de los monitores previos a juicios, es que son contratos locales, así que tienen que tener como un entendimiento comprensivo de estos dispositivos. Puedo decir que yo he tenido buena suerte en quitármelos en inmigración, es donde yo trabajo, y haciendo que con un doctor, informes de doctores que le están haciendo daño y llevando eso a la persona, a BIA, a la persona de la migra, pero también a la persona con la que están hablando regularmente y que se le está monitoreando. Y si no exitosamente lo hacen, entonces yo
envió un pedido. Tengo un correo electrónico escrito donde tú envías un pedido y cuando hago eso, el otro día alguien le quitaron el grillete en menos de 24 horas. Así que a veces con la inmigración, hay cosas que funcionan, solo que no me gusta hacerlo caso por caso, sí, porque simplemente nos deberíamos quitar todas estas cosas estúpidas, ¿verdad? De la gente. Eso es muy útil, gracias. No es útil, suficientemente útil, claro, para todo el mundo, de tener que lidiar cada caso individualmente, pero es bueno saber que se está resistiendo en lo que está pasando con estos dispositivos de grilletes. Yo puedo compartir el borrador del correo que yo le envío a ICE cuando hago estos pedidos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javi. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, Sí. Bueno, yo tuve por 3 años un grillete, este, y pues una de las cosas que me impidió mucho hacer fue nadar, meterte al agua, eso es, los mata esas cosas. Entonces, yo cuando iba a la playa con mis hijos o simplemente a una piscina y yo tenía tuve mi hijo estuve en este proceso con el grillete, entonces creo que arruiné como 3 y me dijeron, si tú arruinas uno más, entonces tú vas a tener que pagarlo y vas a tener que estarlo pagando como por ah, crédito, como por poquito a poquito y, y no sé si todavía está pasando esa situación, pero pues sí, sufres mucha discriminación. eh, no puedes salir con tus hijos sin tapártelo porque la gente te señala y incluso hubieron unas personas que pensaban que yo por eso sabía nadar gracias a ese grillete que yo andaba en mi pie, pensaban que era un aparato que me daba poderes, lo cual no es así, ¿verdad? muchísimas gracias for sharing your story with us. Especially, Gracias por contribuir eso, especialmente esta cuestión de que no puedes ir al agua, no puedes nadar, de que esas actividades pues básicamente son prohibidas para ti porque no las puedes hacer. Gracias. Yeah. So, and just in case, right, if somebody's En caso de que alguien habla español, si pueden compartir su interpretación, vayan al globo y a la parte de abajo de la pantalla hay estos 3 puntitos en el lenguaje. Entonces, estaba compartiendo sobre su experiencia de ir a nadar con sus hijos y por los dispositivos estaban afectados por el agua. Ella tuvo que obtener varios reemplazos y se le dijo que si rompía otro tenía que pagar por el próximo. Así que es un impacto adicional, ¿verdad? Diferentes maneras en que, otro ejemplo. Hay unas cuantas preguntas más en el chat. Hay una que dice, que le dice a esas personas que promueven a la ATD como la gran alternativa al encarcelamiento. Y hay otra más, otra pregunta, los daños de los GPS y el monitoreo. Se lo paso de vuelta a ustedes para que quien sea hable de eso. ¿Alguien más quiere responder a eso? ¿Yo puedo? Bueno, me gustaría el comentario de que es una cosa que no hace daño. Y yo creo que las personas aludieron, ¿verdad? Esto no elimina el gasto, simplemente cambia los gastos. No es que se añaden gastos, es que hay otros gastos. Así que las personas que lo pueden costear, tenemos que pensar no solamente en las tarifas de monitoreo y estos costos financieros, pero en los otros costos también
como el costo en las familias, en la vivienda, en temas médicos, en tu salud mental. Hay una gran cantidad de cosas que han emergido y todos estos costos cambian. Así que eso es una de las cosas que podemos realmente pensar cuando estamos hablando de las alternativas a la detención. La otra cosa es que podemos pensar es que estos no son solo alternativas porque, como hablamos anteriormente, continúan la misma práctica, continúan la misma comodificación y control de las personas predominantemente negras y racializadas, y no son alternativas. La alternativa real sería personas, cosas que apoyen, ¿verdad? Y que construyen dentro de la comunidad y eso. So I mean, I think what we're saying is Yo creo que lo que estamos tratando de decir es que si tenemos que reemplazar el sistema, lo reemplazamos con la libertad, ¿no? Con la liberación. No podemos encontrar un aparato o un castigo que podemos aceptar. Entonces, eso no quiere decir que si una persona individual tiene la decisión de estar en cárcel, tener un grillete, un monitoreo, o debemos decir que se quede en la cárcel porque es peor. Pero si estamos luchando para cambios de política, si estamos luchando para transformar el sistema, no podemos hacerlo añadiendo diferentes tecnologías que otros tipos vamos más allá de encarcelamiento, como lo que vimos con los grilletes electrónicos. Y en términos de la raza y el género, claro, las empresas han hecho mucho para esconder la data where we've been able to get la data que viene con sus sistemas. Entonces, cuando hemos podido encontrar la data, muchas veces, obviamente hay muchas personas negras folks que están afectadas por eso, y hay más personas latinas, personas que están afectadas por la inmigración, we find similar figures 60%, y vemos diferentes números similares en Marion, en el condado Marion, en Indiana también. Entonces, siempre, todos los lugares que hemos buscado con todas las datas, siempre hay una diferencia de personas negras en particular están usando estos grilletes, y lo que no hemos encontrado y que sospechamos por la naturaleza del sistema de inmigración es que las personas negras tienen unas condiciones peores, menos movimiento y todo lo que viene con la disparidad del racismo en el sistema. En términos de género, una de las cosas que es muy importante pensar es que hay un número desproporcionado afectando a diferentes familias. is shouldered by people who identify as women, and yet Son personas que lo aguantan, son personas que se identifican como mujer, pero no poder irse limita cómo las personas pueden dar el cuidado que necesitan hacer para sus familias. También afecta a diferentes trabajos que con las personas que se identifican como mujeres no pueden moverse de un lugar a otro. Particularmente estoy pensando sobre trabajos de limpieza, pero hasta trabajos que también incluyen manejar. Sí, eso es cierto, lo que usted acaba de mencionar, y me gustaría hacer una mención más. Soy yo misma, Yoavi. ¿Por qué quitan los grilletes cuando salimos embarazadas? Porque yo estuve embarazada y me lo quitaron, y se supone que eso tiene mucha radiación, lo cual eso puede ser peligroso porque da cáncer, y me gustaría, como en términos médicos, ¿ustedes tienen alguna información sobre eso, si es verdad? yes, I mean we've had cases Hemos of tenido casos de mujeres que tenían que tener sus grilletes mientras estaban teniendo a sus hijas. Entonces, cuando se supone, un caso específico, cuando se supone que le liberaran e iba a ir hacia su familia, las enfermeras y el personal vieron el grillete en su tobillo y la forzaron
que se quedara en el hospital unos días en lo que llamaban a toda la agencia del gobierno de cuidar a sus hijos para asegurarse que estuvieran preparados para poder cuidar a sus hijas. Y también parte de la pregunta es si hay información, evidencia del impacto de la radiación en su caso y en casos que ha escuchado cuando las personas están embarazadas, le quitan los aparatos, los grilletes, y expresó que si había un impacto de la radiación. Queríamos saber si había alguna información médica o algo que enseñaba eso, si era el caso. Well, I mean, there are a number of, go ahead. I was just going to say, if you do look at like the Solo iba a scramble decir que si tú ves alguno de los aparatos, tú ves una lista de condiciones médicas que tienen también, incluyendo el embarazo, que recomienda que la gente no tengan estos aparatos, no solamente por la radiación, pero también por el mismo grillete. Y se puede encontrar información sobre esto. Pero el hecho es que no tenemos tanta información. Que las empresas que están creando estos grilletes y los políticos que están tomando estas decisiones no hacen las pruebas suficientes como hacen para otros aparatos. Yo diría que diremos que unos inseres de bocina le hacen más pruebas de seguridad que un grillete que te pones en tu tobillo, que obviamente un grillete tiene mucho más impacto de salud. Yo creo que tal vez podemos hacerle algunos minutos más de preguntas. Si alguien más, vamos a ver si nos faltó alguna pregunta. Sí, yo quería hacer una pregunta y es referente a la compañía de Libre by Nexus, que básicamente ellos se dedican a ser acreedores de fianzas de gente que está en detenciones de inmigración. Y a veces son hasta 5 o 6 años que obligan a la gente a pagar $475 mensuales en conceptos solamente de, ¿cómo se llama? Solo por mes a mes, solo por tener el aparato en el tobillo. Y después de que han pasado 5 o 6 años, les hacen ofertas de que pueden pagar $5,000 y les quitan el grillete. Pero esto significa que a veces son fianzas que les han dejado de $10,000, $20,000, y ellos han generado todavía el doble de esto. ¿Y cómo es posible que el gobierno todavía siga permitiendo estos abusos? Hay mujeres que han dado a luz en esas mismas condiciones y es como básicamente un negocio, pero ¿hay alguna demanda en contra de este tipo de empresas? I can jump in. Yo puedo contestar. Yo creo que, primero que nada, estás completamente correcta, que esto es terrible y sí es un negocio para ellos. Y lo más que da miedo es que dejan que las personas tengan este tipo de ganancias mientras las personas sufren. Y yo creo que el gobierno no va a hacerlo porque es amable, porque al final del día ellos ven los cuerpos de personas negras y personas de color parte de la máquina capitalista, siempre lo ha sido. Y nosotros como personas tenemos que obligarles a que les importe y obligarles que cambien. Y eso es lo que Break the Shackles hizo. Es una de las organizaciones que vio que Libre by Nexus estaba robando familias, y era inaceptable. Y era como que no lo podemos creer que el gobierno dejó que eso pasara. Hicimos una campaña y lo firmaron. Y no solamente fue que lo firmaron porque gobernadora Hochul estaba tomándose su tiempo, y espero que me escuchen porque estoy perdiendo internet,
pero la gobernadora Hochul no estaba haciendo nada. Entonces nosotros estamos insistiendo, tienen que firmar esto, no lo vamos a dejar ir. Y aunque pasó el proyecto de ley, y eso es muy importante, y hay conversaciones sobre duplicar este tipo de campaña a través del país, y yo creo que probablemente va a ser el próximo paso es hacerlo en otros espacios, porque es inaceptable. No hay ninguna razón porque las madres están dando a luz en esas condiciones y pagando como que, vamos a decir, 10 a 20 mil dólares por sus bebés, por dar luz, y después 500 dólares al mes por los gastos de los grilletes, y si se los quieren sacar, más 2,000 dólares. Entonces nos toca a nosotros como gente, les tenemos que dejar saber a las políticas que no vamos a dejar que esto pase. No creo que es una respuesta directa, pero tal vez es la mejor respuesta que tenemos. No sé si alguien más quiere decir algo. think we're gonna. Oh, sorry. Ah, lo siento. My name is Robert Blunson. I'm from out of Me llamo Chicago, Robert Blunson. Vivo en Illinois, por Chicago. Estoy ahora mismo, tengo una fianza de $10,000. Estoy en la corte en este momento. Tengo 8 mociones para. Yo tengo una empresa, pero no puedo ir al trabajo porque si estoy manejando más de un lugar en downtown de Chicago, no solamente puedo estar en un lugar, entonces me lo hace imposible pagar mi renta, pagar mis gastos. Mi madre tenía 65 años y la estaba ayudando a ella anteriormente y ponen las cosas muy difíciles. Y cuando tengo una fianza de $15,000, un abogado de $25,000, no puedo trabajar, no me dejan ir a la iglesia y la iglesia ha llamado a la policía para decirles, soy una persona que voy a la iglesia y yo solamente, y quiero entender un poco la situación, porque estoy en mi casa, yo salgo los lunes y los miércoles de las 8 a las 4, y si no, estoy en arresto domiciliario todo el tiempo, y sin un sistema de apoyo, ¿dónde estaría? No tendría electricidad, no tendría comida, y yo por lo menos tengo un buen equipo de trabajo y hacen lo que podemos hacer, lo que puedan hacer, pero esto es, y encima no tiene nada que ver conmigo, no, y aún me tratan como si soy culpable. Yo agradezco por traer conciencia a esto y espero que podamos encontrar lo que nos merecemos. Le agradecemos. Gracias, Robert. Putting that forward, I don't want to take much time, but I just want to acknowledge that. No quiero tomar mucho tiempo, pero el condado Cook es solo uno de los peores de los grilletes, en términos de grilletes. Y que las personas manteniendo a la gente en arresto domiciliario y lo que reciben ahora es un poco sobre el Chicago Community Bond Fund y diferentes grupos que han empujado algunas políticas, pero tenemos que seguir porque no es aceptable que no puedas trabajar, no puedes hacer tus actividades diarias. Cuando Nessie es condenado. Gracias por compartir, Robert, y a todos por estar aquí y por el espacio que han creado hoy. Está muy claro y yo sé que ya terminamos y está muy claro y hay mucha energía para lo que tenemos que crear como comunidad, para luchar en contra de los grilletes electrónicos, sin monitoreo electrónico. Yo sé que tal vez muchas están organizadas en el trabajo para desinvertir y sabemos que todo esto es parte del mismo sistema y tenemos que buscar formas de complementar el trabajo. Y si estás interesado en comenzar una campaña
Y estamos buscando a ver qué podemos hacer para que llegues ahí, porque sabemos que lo que toma son muchos eventos así con educación política para crear comunidad, pero también va a tomar en práctica desarrollar poder, personas que tienen experiencia personal y otras que han compartido, asegurarnos que estas son las experiencias que están centradas y podamos llegar a la gente y llegar a la gente que están perpetrando esta violencia en contra de nuestra comunidad, al nivel del condado, de la ciudad, que están usando nuestros fondos, nuestro dinero para vigilarnos, para encarcelarnos. Y cuando ya supuestamente, aunque los que están supuestamente tratando de terminar con el encarcelamiento masivo y expandirlo de esta otra forma, sabemos que es expandiendo paredes virtuales alrededor de nuestra familia, de nuestras comunidades, y toma mucho trabajo y sabemos que podemos hacer mucho ruido y muchas demandas y con el apoyo de las organizaciones que son parte de este grupo, esperamos aprender qué está pasando en sus comunidades, qué están interesadas en hacer y cómo le podemos apoyar en construir una lucha, como dice la campaña, ¿verdad? Poder liberar poder tener libertad, ¿verdad? Entonces vamos a darle un correo electrónico para los próximos pasos, para poder registrarse para los próximos 2 talleres, que va a ser el martes 18 de abril y después el 15 de junio para reclamar la narrativa y son temáticas que existen dentro de sus comunidades. Si los quiere traer a diferentes grupos, los grupos locales también los podemos apoyar. Déjenos saber, le podemos dar seguimiento a través de electrónico, el correo electrónico. Muchas gracias al equipo Access y todos que nos ayudaron para poder organizar este evento. También tengo mi información en esta diapositiva si tienen alguna pregunta. Estoy muy feliz de apoyarles. De nuevo, soy Danny, organizador del campo con New Justice, y vamos a hacer que pasen las cosas. Buenas noches.